Dios le bendiga. Dios le bendiga. Les habla Arismendi. Y Giselle. Bienvenido a un nuevo programa de Conversemos. Giselle, ¿cuál es la frase del día? La frase del día es: La soberbia. la soberbia del hombre le abate, Pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Y dónde? ¿Quién dijo eso? El proverbista Salomón, Proverbios 29-23. Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar entonces, Alimento? Bueno, como dice ese versículo, hablando de la soberbia, ese es el tema de hoy. Vamos a hablar un poco de lo que es la soberbia. Soberbia. Yo sé que muchos de ustedes conocen la palabra soberbia y sé que conocen que en la vida nuestra también puede existir o lo hay la soberbia. Voy a darle la definición de soberbia. Cuando hablamos de soberbia, es el sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Despreciativo hacia ellos. Es decir, que la soberbia es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar las ideas de los otros o de los demás. La soberbia tiene que ver con altivez. La soberbia tiene que ver con arrogancia, de creerse mejor, mayor, superior a los demás y humillar a esa persona. Eso es soberbia y de eso queremos hablar en este Y a mí día. me gusta la definición que dice: la autoevaluación exagerada y excesiva de uno. Cuando uno se exagera creyéndose demasiado. Y eso es una autoevaluación que no es legal. Así es, mira, hay también yo escuché una historia de un predicador, Giselle, donde muchos dicen o decimos que no somos soberbios. Algo de soberbia siempre tenemos, o damos a entender o damos a conocer. Un predicador muy famoso dice que en uno de sus viajes, en su tiempo de apogeo, en su tiempo donde se estaba haciendo bien famoso y viajaba por diferentes países, él dice que tuvo un viaje y en el aeropuerto se sentó en una mesa. Y al sentarse viene la muchacha, la camarera, y le pregunta, se queda mirando, observándolo a él la cara detenidamente. Y él pensó que diría: esta muchacha me conoce, soy famoso porque he escrito, qué sé yo, tantos libros, cantidad de libros. Él se creyó que ella lo estaba mirando por lo famoso que era. Entonces ella lo que hizo, que le preguntó qué es lo que quería. Él le dijo que quería un café. Luego ella se fue. Y él se tomó el café, pero se estaba creyendo como que wow, él era la última Coca-Cola en el desierto y era famoso, todo el mundo lo miraba. Pero en ese aeropuerto él fue al baño y cuando se miró al espejo pudo ver que en su quijada tenía una cortadura y la sangre, había botado sangre, estaba muy seca, y por eso las personas que le pasaban por al lado se quedaban observando. Eso es un acto de soberbia. Él se creía demasiado. Pero no era lo que él creía, sino lo que él presentaba en su cara, que él pensaba que era por lo importante que él era, pero no era así. Yo también voy a dar un ejemplo, pues lo voy a dar en el transcurso de nuestro conversar. Sí, mira, también Gisela, uno de los ejemplos de soberbia son de aquellas personas que han sido en su pasado, han sido sufridas, humilladas, han pasado muchas necesidades, mucho trabajo y llega el momento donde esas personas se posicionan, consiguen buen empleo, están en una buena posición económica y ya se sienten que lo han alcanzado todo, y al tenerlo tantas cosas, lo que hacen es que desprecian a los demás y lo pisotean, se creen más grandes. Sí. Vamos a empezar con unos ejemplos bíblicos para ir entrando más de lleno con la palabra, porque nosotros siempre hablamos con la palabra. Claro que sí. Mira, vamos a ver en la palabra de Dios algunos de los peligros de darle cabida a la soberbia en nuestras vidas. Tenemos que entender que la soberbia nos engaña. Tenemos que entender que los soberbios creen que son intocables, que han llegado tan alto que no necesitan la ayuda de nadie, ni aún la misma ayuda de Dios. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 49, versículo 16. Tu arrogancia te engañó
y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes las alturas del monte, aún alce como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Eso dice en Jeremías 49:16, a los soberbios, aquellos son intocables. La soberbia no nos deja escuchar la voz de Dios. A los soberbios es difícil que una persona soberbia pueda escuchar la voz de Dios, tal como lo dice también en Jeremías capítulo 17, versículo 23. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Es decir, que no le gustan escuchar la voz de Dios. Aparentemente, el soberbio cree que está conectado con Dios, pero no es así. La soberbia también nos hace que no tomemos en cuenta a Dios en nuestros planes y proyectos. Somos soberbios, indicando o dejando saber que todo lo tenemos, todo lo podemos hacer, todo lo podemos alcanzar y no necesitamos a nadie que nos ayude. Ahora bien, ¿qué piensa Dios de esa persona, de nuestra soberbia, de los soberbios? ¿Qué es lo que piensa Dios acerca de eso? Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Le está diciendo la palabra de Dios a través del libro de Apocalipsis. Giselle, cuando hablamos de soberbia, también podemos quitar, vamos a decirle así, la soberbia que hay. ¿Cómo podemos quitar la soberbia que hay en nuestros corazones? ¿Cómo la podemos remover? Primeramente tenemos que pedir a Dios que nos permita reconocer que tenemos soberbia en nuestras vidas. ¿Cómo podemos reconocer la soberbia en nuestras vidas? Yo te estoy escuchando y yo me quedé boquiabierta. Porque yo quiero que el público entienda, está oyendo los versículos y se oye como exagerado el soberbio. Y de verdad son exagerados los que tienen soberbia. Muchos tienen exageración en su soberbia. Pero, ¿y los que Arismendi creen que no son soberbios y están envueltos y disfrazados en una falsa humildad? Porque como tú lo presentas, pareciera una persona altanera todo el tiempo, pero déjame decirte que hay personas que tienen una apariencia de sencillez y son soberbios. Son soberbios. Uh-huh. Y mucha gente no lo sabe. Y de hecho, nosotros a veces nos enfrentamos a ciertos síntomas de soberbia también. Y es increíble, yo me quedé, ay, pero qué fuertes son esos versículos, como que, hello. Mira, son tan fuertes esos versículos que tú te puedes, cuando nos vamos a la Biblia, en el libro de Isaías 14:11, podemos ver quién actuó con la soberbia la primera vez. ¿Fue quién? Satanás, en el cielo. Es decir, que fue el primer pecado de él que dio en los cielos. ¿Por qué? Porque quiso poner su trono más alto que el de Dios. Y puedo leer la cita donde lo dice en Isaías 14:11-15, donde dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré ¿qué? Semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ese fue Satanás. Terrible. Hablando de ¿qué? De la soberbia. El pecado que produjo todos los demás pecados. La soberbia.
fue Satanás que empezó con eso. Y hay otro ejemplo también, Giselle, en la Biblia, que es del rey Nabucodonosor. No sé si tú habrás estudiado esa historia. Claro. Todos sabemos la historia de Nabucodonosor, este rey de Babilonia, que era un tremendo altanero, soberbio, privaba que era la Coca-Cola del desierto, y no estoy haciéndole promociones. Piense en la bebida que más le guste y créasela que la del desierto. Él se creía lo máximo, él era lo máximo. El humano era el rey más prodigioso, rico, conquistador, y se creía muy seguro y muy... que él era mira, el pecho erguido. Así mismo, y muchas veces nosotros no creemos, Dios nos bendice, Dios nos da, y no creemos que todo lo que hemos tenido, todo lo que hemos adquirido ha sido por nuestra propia fuerza. Eso mismo hizo el rey Nabucodonosor. Dios lo puso en alto. Y dice en Daniel capítulo 4, versículo 30, dice, habló el rey y dijo, oye lo que dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Él decir, yo soy lo último, yo soy lo más grande, yo todo lo que tengo lo he adquirido. Así somos muchos de nosotros, que conseguimos algo, Dios nos ha dado la oportunidad de tener algo y no decimos, fue Dios que nos lo dio. No decimos que Dios que nos lo ha dado. Lo que pensamos fue, no, fue por mi propio esfuerzo. Trabajé tiempos, noches enteras, overtime, y mira todo lo que he conseguido. Da el otro ejemplo que tú tienes ahí para que nosotros hagamos ahora en la vida de hoy. Sí, pero... Entonces, no. Pero tú verás cómo se van a ¿Y cómo terminó Nabucodonosor? Oh, bueno. ¿Cómo Digo terminó? ahí, Ok, si él se quiso creer lo más grande que había, ok, ahora Dios, ¿qué hace? Lo castiga y lo manda a vivir por 7 temporadas, 7 años como animal. Lo manda al campo a vivir como animales. Tuvo que salir de ahí, Dios lo sacó. ¿Por qué? Por su arrogancia, por lo que él se creía ser. Es que Dios te va a avergonzar. Con lo que menos te gustaría, Él te va a avergonzar. Porque la gloria de Él no se la va a tomar nadie. Y por eso, lee el último versículo, que me encanta, que Nabucodonosor dice algo bien interesante después que él reconoce. Después que Dios lo humilla, lo más hermoso es que Dios le devuelve todo a Nabucodonosor, su gloria, su majestad y su poderío. Pero Nabucodonosor no es el mismo. Así es. Dile el versículo. Mira lo que dice en los últimos versículos, el 35, 4:35 al 37. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Ese está hablando Nabucodonosor. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien tenga o detenga su mano y diga, ¿qué haces? Es decir, a Dios nadie lo detiene ni lo cuestiona. Él dice en el 36, en el mismo tiempo mi corazón me fue devuelto y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui que restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Oye lo que dice el último, el 37. Ahora él está hablando muy diferente como habló la primera vez. Ahora dice Nabucodonosor, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos o del cielo por todas sus obras que son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahí está. Eso hizo el Señor con Nabucodonosor. Sí. Tú tienes otro ejemplo bíblico, ¿verdad? Sí, hay otro ejemplo bíblico también, que es el ejemplo del rey Usías. El rey Usías fue un rey que a los 16 años empezó a reinar a sus 16 años de edad. Es decir, que lo hacía bien. Era buenísimo. Es decir, que a su temprana edad tenía una responsabilidad grandiosa. Lo hacía bien, servía al Señor, obedecía sus estatutos y hacía todo bien hasta que
Dale duro ahí. Bueno, él duró 52 años. Él lo hace tan bien que duró 52 años Sí, en pero, prosperidad. ajá, pero de ahora. Y luego el se hizo punto focal. el punto focal es que se hizo, Dios lo hizo tan grande a él que él se creyó lo más grande en toda la tierra y quiso hacer algo que no le pertenecía a él y era quemar incienso en la casa Meter la del mano Señor. más de la cuenta donde no le pertenece. Meter la cuchara donde no le pertenece. ¿Y qué le pasó? Bueno, lo que le pasó a rey Usías después que fue y fue confrontado con los sacerdotes, él fue confrontado por los sacerdotes y desde ese instante cogió lepra y fue sacado de la ciudad y apartado en una casa. Y ese fue el gran castigo de su soberbia. Es decir, quiso quemar incienso, quiso tomar la posición de un sacerdote. Mira con qué lo enfermó, con una enfermedad que era vergonzosa, que alejaba de todos, porque con Dios no se juega. Y ese versículo, esa historia, me gustaría tomarla para hablar un poco de lo que los síntomas que nosotros vivimos como creyentes. Oiga, la soberbia es para todo el ser humano el peor de los pecados. ¿Usted sabe por qué? Porque dice la palabra en Santiago, ¿qué dice Santiago 4? Santiago 4, Santiago 4:6 dice, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Oiga, cuando Dios dice no lo soporto, te está diciendo yo no soporto al soberbio, porque el soberbio tiene un problema que se quiere tomar de la gloria que le pertenece a Dios. Él no le da gloria a Dios. ¿Usted sabe por qué el soberbio no le da gloria? Porque el soberbio cree que depende de él. Cree que él es el centro de atracción. Y cuando hay personas soberbias, mire, usted puede hacer de todo, aparentemente por el reino de Dios, pero si la soberbia lo tomó a usted, Dios está mirándolo de lejos, Dios le da la espalda. No le interesa nada con usted. Nada. Usted puede levantar muertos, sanar enfermos, las almas se salven, porque Dios siempre va a respaldar su palabra. Pero usted lo va a mirar así mismo, como que usted no existe. No lo soporta. No lo soporta. Entonces, yo te pregunto, Arismendi, ¿en la iglesia hay soberbios? Habemos mucho. No diga habemos mucho. Hay mucho soberbio. Hay muchos soberbios. Pero que muchas veces... Y a veces la soberbia... te toca. Es que toca. eso es normal. Sí. Eso nos toca, güey. Pero de que está, está. Y a veces la envolvemos en esa falsa humildad. Y cuando usted la envuelve en esa falsa humildad, usted empeora las cosas. Porque entonces se convierte en un tremendo hipócrita. Déjame decirte que el soberbio es tan bárbaro que cuando hay personas que tienen un don que Dios le ha dado y saben que lo tienen, pero dicen, ay no, cuando la persona le va a decir algo de motivación, un poquito de reconocimiento, dicen, ay no, yo no tengo, pero le está gustando por dentro. Eso es una falsa humildad. Es mejor que usted reconozca que usted tiene el don, diga amén, la gloria es para Dios, pero no diga que usted no lo tiene y no se envuelva en una falsa humildad, porque usted no es humilde nada. Usted está engañándose a sí mismo y dando una imagen, sabiendo usted que usted no puede engañar a Dios. Déjame decirte, nosotros a veces usamos la soberbia hasta con Dios. Vamos a la oración y no creemos que somos lo máximo. Y ya desde ahí, desde que usted se hincó con esa altanería,
usted perdió su tiempo. Puede tener 3 horas orando, 5 horas, un día completo, un ayuno entero, de un día, 2 días, 3 días. Pero como usted empezó creyéndose que usted es lo máximo, que usted es el querubín de Dios aquí en la tierra, ya usted fracasó. Usted fracasó. Y hay de aquello que si tú enfrentas a uno de esos soberbios y le dices que está mal en X o en tal cosa, el soberbio siempre cree que tiene la razón. Ese es uno de sus grandes problemas. Él cree que tiene la razón y que lo que está haciendo lo está haciendo porque está bien, aunque sea soberbio. Esa es su manera. Por eso dije yo ahorita que todos tenemos algo de soberbio, porque muchas veces lo hacemos inconscientemente. No es que acostumbramos a vivir de esa manera, simplemente que lo hacemos inconscientemente. No, pero nuestra naturaleza parece que estuviera ahí. Mira, pues entonces vamos a decir cuáles son síntomas de la soberbia o lo que la gente refleja de soberbia. Bueno, entonces, aunque haya falsa humildad en algunos. Por ejemplo, el soberbio no le gusta perder. Cuando está perdiendo, se molesta, ¿verdad? Sabemos que se molesta. El soberbio, cuando deja de ser el centro de atracción en una reunión, en una fiesta, en un grupo, él se aísla. Porque él no quiere demostrar que está molesto, pero ya perdió y sufre. No quiere que no ser. Y el soberbio también, cuando está en esas discusiones, no le gusta perder, agrede física y emocionalmente a los que están a su alrededor. Okay. Ese es Pero el soberbio. vamos a suponer que no agreda físicamente. Vamos a suponer que es cristiano y está ahí muy sentado dando su apariencia, pero siempre tiene su comidilla para humillar a la otra persona, sea con sus conocimientos y aún con los falsos conocimientos, porque a veces ni conoce tanto y queda como un ridículo. Entonces, a veces se reacciona así. Otra cosa de lo que hacen los soberbios. Los soberbios quieren aparentar un estatus que a veces no tienen. Una falsa prosperidad. Quieren que todo el mundo sepa lo que tienen. Tienen que verse bien como sea. Hasta para ir al supermercado, ellos tienen que estar... Mira. Sí, que son como si fueran como si fueran una nítido. Ajá, es como si fueran una figura pública. Como que no, su imagen. Como si fuera un artista. Sí, su imagen tiene que estar sin defecto, bien planchadito, bien. No, lo máximo. Otro síntoma, ellos tienen que estar al wow de la moda, al último grito de la moda, tienen que estar, ellos no pueden estar fuera de eso. Porque la soberbia se acompaña de muchos otros síntomas. Que, ¿tú sabes cuál es otro? Que necesita que te lo estén halagando todo el tiempo. Ese es el soberbio. Necesita que la gente le esté halagando. El soberbio es un envidioso. Si alguien tiene algo, él necesita tener un poquito mejor lo que tiene el otro, porque tiene que salir sobresaliendo. Y si la persona está sobresaliendo más que él, pues medio lo ridiculiza o saca cualquier malinterpretación, rumor de esa otra persona. Por ejemplo, en el área de ministerial, hay ministerios que crecen más que otros. Y yo no sé por qué siempre los ministerios que crecen, siempre creemos que son falsos profetas, que son super profetas. Pareciera que una iglesia no puede crecer y tener muchos miembros, porque si tiene muchos miembros es la super prosperidad, o son ladrones, o son falsos profetas, falsos predicadores. Y eso lo hace el soberbio, porque le molesta ver el otro crecer. Eso también. También ellos se enfadan muchas veces por una mínima cosa, por cualquier tontería. El soberbio se molesta, se enfada, y muchas veces porque es soberbio, eso es lo que hace que llamar la atención. El soberbio le gusta mucho llamar la atención, que todo el mundo enfoque la mirada, la vista a ellos, porque eso lo infla a ellos, lo hace sentir bien. El soberbio le gusta tener al que es menos dotado de algunas cosas, tenerlo siempre abajo. Para controlar. Por ejemplo, en
en las parejas, en el matrimonio, en la familia, vamos a suponer, cuando hay un soberbio en el matrimonio, esta persona, el otro es más manso, más humilde, trata de sobrellevar las cosas. El soberbio se le quiere montar. Siempre le busca defecto a la otra persona y siempre lo desmoraliza. Tú no sirves para nada, tú nunca ayudas, siempre está buscando. La persona hace cualquier defecto en la casa y eso es un show, porque ellos quieren sentirse lo máximo. Es decir, que son dramáticos, son gente que Sí. le gusta usar A lo que veces es el los teatro. mismos hijos y a veces hay un soberbio entre los hijos porque el soberbio le gusta competir y sacar defecto para él verse más brilloso. Sí, porque esa es una de las fases que le gusta llamar la atención a Y él. le gusta brillar. De hecho, esto está en la naturaleza del hombre, como está del principio que Satanás hizo lo que hizo. Mira, los niños, hay niños que tienen soberbia, hay niños que no les gustan perder, no les gustan perder, siempre quieren ganarle al otro. Y cuando no ganan, lloran y se molestan y patalean. Hay niños que son esos egocentristas y soberbios. Y hay niños que desde pequeñitos comienzan a tener esa actitud. Y si los padres no se lo corrigen a tiempo, van a crear un monstruo soberbio, altanero y berrinchoso. Porque son así. Así es. Y fíjate en algo también, los soberbios pueden llegar a ver a los demás como un medio para hacer que su ego sea más grande, se expanda. Es decir, el soberbio te usa a ti para él brillar. ¿Y cómo él lo hace? Opacándote a ti, hablando mal de ti, diciendo que tú no sirves para eso. Y otra cosa que hace el soberbio le gusta hacer cosas, a veces no opaca. Él no necesita opacarte haciendo ni levantándote falso ni nada. A veces el soberbio hace cosas muy buenas para que la gente lo aplauda. Y pareciera que son muy misericordiosos, pero en el interior no es la misericordia. En el interior lo que tiene es que la gente lo aplauda. Por ejemplo, hay gente que hacen buenas obras de caridad para que el público lo sepa, para que el mundo lo sepa, para que lo firmen, para que todo el mundo lo halague. Y después dicen, eso no es nada, pero bendito, eso no es nada, pero tú estabas buscando que te alabaran y te alabaran. Entonces, son felices, tienen esa satisfacción, pero no le dura, porque ellos son insaciables. Ese otro de los Así es. Pero síntomas malos que tienen. Son insaciables, ellos hacen una cosa hoy, pero ellos intentan hacer otra que rompa el récord de la otra. Claro. Para más. Quieren ser más grandes, hacer las cosas más grandes para crecer más, para llenar su ego. Y eso es lo que es la soberbia. Ahora bien, ¿cómo podemos quitar la soberbia que hay en nuestros corazones? ¿Cuál es la manera? Aquí hay varios versículos que le tengo antes de terminar. ¿Cómo podemos quitar la soberbia que hay en nuestros corazones? Primeramente, tenemos que pedirle a Dios que nos permita reconocerla, que la tenemos en nuestra vida. El soberbio no reconoce sus errores. No. Pero si está en contra de lo que dice la palabra, está mal. O sea, el Salmo Que siempre va a estar en contra de la palabra. soberbio. El Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Es decir, ellos no entienden los errores que han hecho. Ahora, líbrame de lo que me son ocultos, dice el salmista. Entonces tú estás diciendo que el soberbio no se le puede aconsejar, porque ellos se lo saben todo. Otra de las características de un soberbio. Ellos se lo saben todo. Tú le vas a dar un consejo. Mira, sea creyente o no sea creyente, hay gente que tú no le puedes dar un consejo, porque ellos se lo saben todo. Todos se lo saben. Tú no puedes dar un consejo de nada. Yo soy el que sé, es como yo digo, y se acabó y ahí queda. No. Y si a uno te lo digan así, te lo digan con sencillez y de que humildad, te sacan el pie y te dicen, no, pero no, yo estuve pensando en eso y yo creo que eso no es así como tú estás pensando ahora, porque ellos no quieren. Y si ellos reconocen un error, tú le haces reconocer un error,
ellos dicen que lo estaban meditando. Ujú. Es decir, ya ellos en su cabeza, ya ellos tenían la decisión, pero nunca no lo habían decidido en verdad. Pero de que tú le dices algo, ya ellos lo tenían en la cabeza. Ellos son premeditados para tomar una decisión corriendo. Ok. No se puede. El segundo paso para quitar la soberbia de nuestro corazón es pidiendo con humildad a nuestro Dios que ya no permita que la soberbia se vuelva enseñorial de nuestras vidas. La soberbia se hace dueño de tu vida, te enseñorea, te manilla, te controla a ti tu vida. Miren lo que dice Salmo 19:13. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré que íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Eso es confesar, pidiéndole a Dios con humildad, a nuestro Dios, que no permita que la Pero soberbia mira nos lo que tú toque. dijiste. Que la soberbia, ¿cómo dice el versículo? Dice que preserva también a tu siervo de la soberbia, Que no se enseñó. que no se enseñoree de mí. Y entonces, quiere decir que si la soberbia se enseñorea de tu vida, tú no eres limpio. Eres un rebelde. Estaré, oye, como dice, que no se enseñorea, entonces yo seré limpio. Y Íntegro. seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ahí está. Es decir, que un soberbio es totalmente, está en pecado, es sucio, Dios lo aborrece, Dios lo desprecia, Dios odia o Dios le molesta la soberbia. Es algo que a Dios le da, como dijera mi maestro de cuarto año, escozor, le da comezón, picazón, escozor, le molesta. Se le prende la sangre. Ajá. Ahora el tercero punto es que confesando con humildad nuestros pecados de soberbia, con un corazón humillado delante de Dios, reconociendo que somos y hemos sido soberbios en nuestras vidas. Como Nabucodonosor. Es decir, que reconoció. Él fue soberbio y reconoció. Mira lo que dice el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son en el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Dice Salmo 51:17. Es decir, que con sacrificio y un espíritu quebrantamos y al corazón quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecia tú, oh Dios. Es decir, cuando tú reconoces que eres soberbio, cuando tú reconoces que estás mal y te humillas ante Dios, Dios te salta, Dios te levanta, Dios te posiciona nuevamente. Eso sí es verdad. El cuarto, dice que creyendo y confesando por la fe que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de soberbia y de altanería de nuestros corazones. También dice, eso lo dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, donde dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda soberbia, o mejor, de toda maldad, de toda maldad. Es decir, si confesamos, la clave es confesar, y cuando confesamos es porque estamos reconociendo que estamos mal. Y cuando Dios ve que nosotros reconocemos, la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Y limpiarnos de toda maldad. Y cuando yo quito la maldad, yo parafraseo de maldad y quito maldad, dice toda soberbia. Es decir, quita todo lo que tenga que ver pecado lo quita el Señor. El quinto y último dice que cada día poniendo en práctica lo que nos dice Primera de Pedro 5:6. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:6? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ese es el último versículo que le voy a decir, que dice que tiene que haber una humillación bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Es decir, tú no eres quien para exaltarte tú mismo. El soberbio se exalta él mismo. El soberbio se alaba el mismo. El soberbio se glorifica el mismo. El soberbio se levanta el mismo. Y déjame decirte que nosotros tenemos ejemplo de cómo debe ser el cristiano. Porque el mismo Jesús nos dice, sé manso y humilde. El mismo Jesús nos dice, sed como yo, sed manso y humilde. Él lo está diciendo, te está dando una buena... Y está haciendo como un mandato, sed manso.
Sí, en Mateo 11:29 lo dice. Sed manso, léelo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que y hallaréis descanso para vuestras almas. Te está diciendo la única opción que tú tienes. Tú sabes que hay un ejemplo de cómo evitar ser altanero, ser soberbio. Y me gusta, siempre me llamó la atención lo que dice el apóstol Pablo. No recuerdo bien la cita ahora, pero creo que está en 2 Corintios, capítulo 13, si no me equivoco. Cuando él dice que para que no se le subiera lo sumo y se creyera lo máximo, se le fue dado un aguijón en su carne. Oye, como dice el apóstol Pablo, para que yo no me crea que soy lo máximo, para que no se me suba y yo crea que soy aquí y no Cristo, se me fue dado un aguijón en mi carne para que me aprendiera a bastar de su misericordia y de su gracia. Y nosotros todos tenemos una debilidad y un aguijón, algo que nos dé el puñetazo cuando creemos que somos la gran cosa. Lo único que el soberbio trata de que cuando el puñetazo le vaya a dar así, porque él quiere seguir siendo soberbio. Pero todos tenemos por dónde cojear para que la soberbia no se nos suba. Y no tiene que ver con cristianos. A usted, amigo que nos ve, la soberbia le toca a todos. Y de usted depende no dejar que la soberbia se le suba y lo domine y se enseñoree de usted. Y desafortunadamente, si eres soberbio, no estás reflejando a Cristo. Porque de Cristo que debemos de aprender, como dice ese versículo, llevad en mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Es decir, Él es nuestro patrón, Él es el que miramos, el que nos da ejemplo. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, que una persona soberbia no refleja a Cristo en su vida. Y entonces, ¿dónde llegaremos? Entonces, si Él no refleja a Cristo, ¿a quién puede reflejar? A lo contrario de Cristo. Entonces, tú me estás diciendo que un cristiano soberbio no está reflejando a Cristo. ¿Qué es lo que está reflejando? La religión. A vivir una vida desordenada. No está reflejando una vida desordenada. Porque hay gente que aparentemente todo lo llevan bien. Arismendi, no solamente son los que tienen una vida desordenada. Óyeme, hay gente que se ve bien aparentemente todo y son unos soberbios. ¿Qué es lo que están reflejando? ¿A Cristo? No. Están reflejando la religión. Son unos religiosos. Cristianos no son. Porque el cristiano es seguidor de Cristo y el seguidor de Cristo es manso y humilde, como es nuestro Señor. Entonces eso es lo que está reflejando. Usted puede mostrar la apariencia que usted quiera a quien sea, pero en su corazón hay soberbia. Mire, no se vista que no va porque no va. Dios lo está mirando de lejos. Así es, la soberbia no nos permite tener una relación cercana con Dios. Es decir, nos aleja de Dios. Es decir, no podemos ser, Dios no tiene amigos soberbios. Si tú eres soberbio no te puedes considerar amigo de Dios. El Salmo 138:6 dice, porque Jehová es que excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos, más al soberbio lo tiene de lejos. Es lo que dice el Salmo, eso es lo que escribió el salmista. ¿Tú me entiendes? Es decir, que Jehová es grande, él atiende, Él tiene cuidado del que es humilde. El humilde es contrario de soberbio, pero al soberbio lo tiene aparte, lo mira de lejos. Y ahí están los dos ejemplos. Mira, cuando dijiste eso me recordé de David y Saúl. La diferencia: Saúl empezó sencillo, terminó soberbio, y por eso no terminó como rey. No terminó su reinado, Dios lo desechó. Ahora, ¿por qué David? Porque David era un hombre sencillo y sabía que él dependía de Dios. Él era un pobre de espíritu. El pobre de espíritu es aquel hombre que depende de Dios para todo. Y David, a pesar de que tenía poderío, siempre se recordaba
de que Dios era mayor que él. Y su uno de los más lindos ejemplos de sencillez es cuando se desvistió de su vestidura, no le importó que él fuera rey, él danzaba, y su esposa Mical lo quiso humillar, y él dijo, a mí no me importa, si me tengo que vestir de lo más vil para adorar a mi Dios, lo voy a hacer. Ella dijo, este es ridículo. Ella era una soberbia, pero él dijo, mire mi hermana, si yo soy rey es por él. Ok, si yo me tengo que vestir de lo más vil, yo me voy a vestir. Un ejemplo hermoso de un rey. Así es. Que se humilló. Su humildad. Y déjame decir que quiero dar un pequeño ejemplo antes de despedirnos de la vida en estos tiempos. Un señor, él sufría de la vista y tenía miopía, se le habían quedado sus lentes. Y él se juntó con unos amigos para ir a un museo a ver pinturas. Y él, como privaba en fruta fina, se le quedaron los lentes en la casa, pero no se quería devolver porque ya era muy tarde, quería estar con ellos. Cuando él comienza a ver las pinturas, él comienza a criticar desde que entra al museo, privando que sabía mucho. Y está mirando un cuadro grande y ve este marco y dice, lo primero que tiene este cuadro mal es el marco. No va con el dibujo, con la pintura que está dentro. El pintor hizo una facha muy fea del personaje, de este hombre que ha pintado. Y comenzó a ridiculizar y a buscarle los defectos. La esposa que viene corriendo al paso le dice, mi amor, te estás mirando en un espejo. Te estás mirando en un espejo, es un espejo. Él estaba mirándose a sí mismo. El soberbio estaba mirando en un espejo sus defectos. Los soberbios deben hoy reflexionar y mirarse en el espejo de la palabra y mirar los defectos que tiene y apartarse de ellos. Amén, así es. No se te olvide la definición de soberbio. Escríbela, búsquela en un diccionario. Es un sentimiento de superioridad a los demás que provoca un trato distante y despreciativo hacia ellos. Eso es una persona soberbia, es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar a los que te rodean. Lo que es soberbio, una persona soberbia es una persona altiva y arrogante y que se cree mejor que cualquier otro. Esa es la palabra soberbio, esa es la enseñanza que le tenemos en este día, diciéndole a ustedes que tratemos de buscar el rostro de Dios y que si sentimos que somos poco soberbios, vayamos y lo pongamos ante el trono de la gracia y que Dios está ahí para perdonarnos, limpiarnos y separarnos de esa soberbia que evade nuestras vidas. Y por último consejo, amigo, familia, cristiano, el que no es cristiano, a todos. No desperdicien, no gasten, no se metan en líos. No haga sacrificios innecesarios para usted llenar un ego. No pierda su tiempo con la soberbia, porque al final para ningún lugar va. Amén. Para despedirnos terminamos con Proverbios 16:18, donde dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde. Se despide su hermano Arismendi. Y Giselle. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga.